En este video lo que revisaremos son algunas ayudas visuales que tiene Arena en el fondo para poder visualizar ya sea variables, podemos llamarlas por ahora, ¿cierto? Que son en el fondo distintos números, ¿cierto? Que el proceso Arena guarda mientras se está ejecutando para después mostrar las estadísticas y por lo tanto son variables internas a los elementos que Arena tiene, aunque recordemos que también Arena permite la definición de variables personalizadas, que las trataremos en otro video. En este caso vamos a usar variables que el mismo Arena trae, pero nosotros, ¿cierto? Queremos muchas veces poder visualizarlas mientras, en vivo, en el fondo, mientras estamos visualizando la animación, ¿cierto? Del proceso. Hay valores que queremos mirar para ver cómo se comportan. Hay ciertas situaciones de análisis donde esa dinámica que se observa de los números, de cómo crecen o decrecen, puede ser importante para efectos de tomar decisiones más allá de la estadística final, que por supuesto nos interesa. El ver el valor, cómo se va moviendo en vivo, ¿cierto? Es muchas veces también entrega mucha información útil. Entonces por eso quizá nosotros queremos visualizar ciertos valores en el mismo Arena, ¿cierto? Mientras la ejecución se realiza. O bien, lo otro que es muy equivalente y por supuesto sirve mucho, es la visualización de gráficos, crear gráficos con valores, ¿cierto? Para entender cómo la dinámica de esos valores que estoy visualizando se da durante la simulación. Para ello, ahora vamos a centrarnos en dos de los elementos más básicos. Uno que es un gráfico, por supuesto, pero el otro también un display. Ya es como un display, literalmente un numerito que yo voy a ir viendo, ¿cierto? Y que me va mostrando el valor que yo le indico. Esto lo podemos encontrar en Animate. Acá en la esquina, ¿cierto? Tenemos varias opciones. Tenemos reloj, scoreboard, date, variable y chart, que tiene adentro tres opciones: histograma, nivel y plot. Ahora lo que vamos a ver es variable y plot. Y bueno, veamos también el reloj, ya que el reloj es bastante más básico, ¿cierto? Es simplemente el reloj de la simulación, que a mí me podría interesar también visualizar para a la par de ir viendo, ¿cierto? Los valores de las variables, cómo evolucionan. Yo tengo también ahí el tiempo, ¿cierto? Disponible. Por supuesto que sabemos que el tiempo también se visualiza acá abajo, ¿cierto? En la barra, mientras él está funcionando Arena, ¿cierto? Me va mostrando el avance del tiempo, pero a veces por el formato es más simple, ¿cierto? Verlo acá arriba. Partamos con eso. El reloj en realidad es un elemento súper simple. Si pinchamos ahí en reloj, nos presenta esto. El por defecto viene como este formato analógico. También está en digital, ¿cierto? Formato de 12 o 24 horas. Podemos cambiar la estética, por supuesto, borde, color, los dígitos, todo ese tipo de cosas. Puedo indicarle a qué hora parte. Por ejemplo, si mi sistema parte atendiendo a las 8 de la mañana, yo aquí le puedo decir eso, que sea 8 de la mañana. Y si hago 8 horas de simulación, por ejemplo, ok, el reloj va a moverse entre las 8 y las 16 horas, porque lo dejé en 24 horas, ¿cierto? Como formato. Y eso visualización es quizás más clara, más evidente. Si lo dejo en 0, correría entre 0 y 8. Ya en realidad el reloj es solamente una visualización de referencia para mí, no está, ¿cierto?, parametrizando nada especial, solamente una visualización. Le puedo dar un título, por supuesto, si quiero que se identifique como reloj o cualquier otra cosa, por supuesto se lo puedo indicar. Cuando le doy OK, fíjense que el cursor cambió una cruz, ¿ya? Y eso es porque me está preguntando dónde lo dibujo. Entonces, manteniendo el botón izquierdo presionado, lo puedo dibujar y ahí queda. Y esto obviamente lo puedo redimensionar, mover y qué sé yo. Fíjense que cuando lo seleccionamos, si lo tocamos, abajo está la variable tnow, ¿cierto? Es la variable que tiene Arena para el tiempo de simulación. Yo después tnow lo puedo utilizar, ¿cierto?, para tomar decisiones, cálculo de variables, muchas cosas. Ya es una variable permanentemente que está presente porque es el tiempo de la simulación, literalmente, que está ahí corriendo todo el tiempo. Eso es el reloj.
Las variables, ¿qué es lo que son? Las variables son displays, como les podría decir, similar a esto, pero más pequeños, ¿ya? Donde yo puedo visualizar información particular que me pudiese interesar de alguna manera. Y aquí las opciones son arriba, ¿cierto? En este cuadro de diálogo que se abre cuando presiono variable, dice expresión, que ahí es donde tengo que indicar qué es lo que quiero visualizar. Esta visualización podría ser un número directo, ¿de acuerdo? Un valor de variable directo simple, o bien puede ser de hecho una operación matemática, la suma de variables o cualquier otra cosa que ustedes quieren. Les voy a mostrar cómo. Si ustedes abren esto, hay algunas que siempre vienen propuestas. Normalmente estas que vienen propuestas son bien simples. Si se fijan, son number in, number out, todas. O sea, cantidades de entidades que entraron o salieron de distintos elementos del sistema. Eso es como lo que siempre ofrece en una primera menú. Normalmente yo quizás quisiera saber otras cosas. Por ejemplo, el largo de las colas. Es una cosa que normalmente a mí me interesa mucho visualizar. O la cantidad de recursos programados o activos en un momento. Eso también. Ese tipo de cosas las vemos acá en Build Expression, que es un constructor de expresiones. Se abre esta otra ventana y aquí podemos obviamente seleccionar cosas más específicas. Se abre siempre en esta parte variables del modelo actual, ¿cierto? Y funciones disponibles en estas categorías, entidades, procesos, colas o recursos, pero también para abajo hay muchas otras disponibles, además de las que yo pudiera personalizar, que también existen. Por ejemplo, si queremos visualizar el largo de las colas, vamos a colas, número actual en la cola, ¿cierto? Y aquí me pregunta, ¿qué cola quiero visualizar? En este caso yo solamente tengo el proceso 1 y una sola cola, por eso aparece aquí. Si hubiese más colas en el sistema, aquí aparecería la lista de todas esas colas. Ojo que tengo que ir a seleccionar la cola que yo quiero visualizar, por supuesto, porque por defecto aquí siempre va a aparecer seleccionada por orden alfabético la primera. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo cambian aquí, van a estar todos sus indicadores o van a estar siempre refiriéndose a la misma cola. Entonces, en este caso, ¿cierto? Hay que seleccionar la cola. Por ejemplo, hagamos simplemente eso. Proceso 1, ¿cierto? .q. Acá abajo, fíjense, expresión actual. Eso, NQ, es es como las funciones, muy similar a las funciones de Excel que tiene Arena, ¿ya? Que en este caso el elemento es proceso 1.q, o sea, la cola del proceso 1. ¿Qué quiero sobre ese elemento? El número de elementos en la cola, y eso es el que hace NQ. Así es la lógica, digamos, que funciona Arena. Tiene funciones sobre elementos que devuelven valores específicos. Aquí es donde yo podría hacer, por ejemplo, operaciones matemáticas. Esto lo puedo sumar a otros elementos, lo puedo multiplicar, lo puedo dividir, lo que quiera. Fíjense que aquí están las operaciones básicas, más, menos, por, dividido, matemáticas. Y las de acá son lógicas. Más adelante en otros videos vamos a ver condiciones lógicas y aquí vamos a ocupar eso. Sobre todo en situaciones de decisión, cuando hay bifurcaciones, por ejemplo, yo necesito en realidad operaciones lógicas y ahí se construyen aquí mismo, digamos, con estos otros elementos. Por el momento a nosotros nos interesa una visualización directa de esto, simplemente la cantidad de personas en esta cola. Les damos un OK y fíjense ahí queda NQ proceso 1.q. El resto es display, ¿cierto? Estética. Podemos ponerlo transparente, alinearlo a la derecha. La visualización aquí, esto es importante. A ver, el límite del demo arena, ¿cierto? Son 150 entidades. Dependiendo del tamaño de lo que yo espero aquí, yo debería, ¿cierto?, elegir si quiero con una cifra, con dos, con tres o cualquier otro número, ¿cierto?, con más cifras. Acá hay hasta 5, si no me equivoco. En este caso, por ejemplo, pongamos 3, suponiendo que podría llegar hasta las 150 entidades, más de eso no va a pasar. ¿Por qué es importante esto? Porque Arena, si se pasa de la cantidad de elementos que dice ahí, no ajusta, ya no ajusta el valor, sino que lo trunca. Así que yo le tengo que dar el espacio al número, tratando de entender un poco, ¿cierto? Efectivamente,
cómo era, qué valores podrías esperar. En los decimales es más flexible. Por ejemplo, esto es con 1, 2, 3, 4, 5 decimales desde un entero. Pero los decimales sí se adaptan solos. Se mueve. La coma decimal, entre comillas, se mueve. El número se mueve, ¿cierto? Para adaptarse al espacio que tengo. Con los enteros no es así. Así que ahí hay que tener cuidado. En este caso, por ejemplo, 3, ¿cierto? Podemos ponerle un título. Y en este caso las variables es súper útil porque en el fondo yo puedo tener muchos displays de distintas cosas y por lo tanto si no les pongo el nombre difícilmente voy a saber cada uno a qué se refiere. Entonces aquí le puedo poner cola proceso 1. Ya, ok. Y de nuevo tenemos, ¿cierto?, el cursor en una cruz para poder hacer el dibujo de nuestro display. Cola proceso. Y de hecho aquí no se alcanza a ver el 1 porque está poco ancho. Ahí, por ejemplo. Si lo pincho abajo dice nq proceso 1.q, que es la variable que estoy representando. Hagamos otro rápidamente. Por ejemplo, variable, construimos esa expresión. Vamos a los recursos. En recursos, en el uso de los recursos, por ejemplo el número actual programado, que es cuántos recursos yo tengo disponibles para el sistema en este momento. Y aquí me da la lista de recursos. En este caso yo solamente tengo uno, asistente. Si hubiesen más, aquí también aparece lo mismo. Pasa lo mismo que las colas, aparecen por orden alfabético. Lo selecciono, ¿cierto? Y fíjense en las otras opciones. Por ejemplo, aquí el número actual ocupado, la utilización actual, que en realidad es el porcentaje de utilización del tiempo total. Y así, ¿ya? Ok. El resto del display lo puedo modificar si quiero. Por ejemplo, aquí dejémoslo con 2 solamente de tamaño. Y esto obviamente tiene otro título. Y le ponemos, podemos hacer asistentes programados. O asistentes activos les podemos indicar. ¿Ya? Que se llama así. Les damos un OK. Lo señalamos aquí. Asistentes activos. Ahora, cuando lo hacemos correr, dos asistentes activos, ¿cierto? Esto es la continuación de otro video donde teníamos a 2 personas atendiendo en el proceso 1, aunque en realidad, ¿cierto?, cada cliente necesita solo uno. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo va variando la cola, el largo de la cola. Y esto, bueno, este 2 no va a cambiar porque no los tengo por programa, está con capacidad fija todo el día el recurso asistentes. ¿Cierto? Ahí lo podemos acelerar un poco. Y vamos viendo cómo este display, sobre todo de la cola, eventualmente varía porque es cuando se aparece efectivamente gente en cola. Esa es la idea, ¿cierto?, de estos indicadores. Ya. Detengamos esto y vamos a ver la otra forma que les mencionaba. Que para estadísticas como el largo de cola, por ejemplo, es realmente muy fundamental, digamos, de utilizar. Y esos son los gráficos, pero en particular los que se llaman, ¿cierto?, plot. El plot. ¿Ya? ¿Qué es el plot? Ya vamos a ver. Cuando seleccionan plot, ¿cierto?, aquí en charts, se abre esta ventana que tiene varias pestañas, ¿cierto?, que hay varias secciones. ¿Qué es lo que de ahí yo tengo que configurar? Hay cosas básicas, por ejemplo, que es las series de datos, que es en el fondo qué dato es el que visualizo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si el sistema tiene 5 colas, yo puedo visualizar las 5 colas de manera simultánea. ¿De acuerdo? Pero tengo aquí que añadirlas de a una. Aquí, bueno, tenemos solo un proceso. Vamos a dibujar ese. Lo añadimos, add. Aparece aquí como series 1, ¿cierto? Series 1. Y acá le podemos dar un nombre, que esta es una etiqueta. Es la etiqueta solamente. Por ejemplo, podemos decirle cola P1, por decir proceso 1. ¿De acuerdo? Y acá abajo, en expresión, llegamos a lo mismo que tenemos, de hecho, para los displays. Cola, número actual en cola del proceso 1. Es exactamente la misma ventana que recién analizamos. Ok. Y ahí
nos crea, ¿cierto?, la serie cola 1, ¿cierto?, cola proceso 1, ¿cierto?, a través del tiempo. ¿Qué cosa aquí yo puedo cambiar? Por ejemplo, los colores de la línea, eventualmente, ¿cierto? Yo podría querer seleccionar otro, por ejemplo, rojo, ¿cierto? Y en esta sección básicamente es solamente eso, a menos que yo quiera, por supuesto, seguir agregando aquí otras series que se puede hacer. Los ejes. Los ejes son un tema interesante aquí. Primero, hay un eje X que es el tiempo, siempre, porque obviamente simulación de eventos discretos va contra el tiempo, así que siempre va a estar, ¿cierto?, visto desde esa manera. Pero tiene también, como pueden apreciar, dos ejes Y, izquierda y derecha. Y eso lo hace porque eventualmente yo puedo también querer graficar simultáneamente dos valores diferentes que no están en la misma unidad de tiempo. Por ejemplo, en este caso yo tengo largo de las colas, ¿ya? Graficado en el eje, en este caso por defecto, cierto, izquierdo. Pero si quisiera contrarrestarlo con la cantidad de recursos, por ejemplo, activos, yo podría poner eso, pero es otro número, nada que ver, ¿cierto? Uno es cantidad de gente y el otro son cantidad de recursos. Yo podría, ¿cierto?, representarlo en el eje derecho. Y grafico, en el mismo gráfico pongo ambas cosas, ¿cierto? Y de esa manera lo puedo visualizar eventualmente cómo se relacionan los cambios de una variable con otra. Por eso viene tanto dos ejes Y. En este caso podemos de hecho desactivar el derecho porque no nos interesa, aunque lo dejaran activado tampoco no lo va a mostrar porque no hay ninguna serie asociada a ese, pero lo podemos, ¿cierto?, dejar ahí desactivado. Aquí si pinchamos, dependiendo de lo que pinchemos, también nos va a mostrar las propiedades que se pueden modificar. En el eje X está básicamente lo que son las líneas de división, ¿cierto?, los tamaños, las divisiones y todo ese tipo de cosas. Y aquí hay algo que yo encuentro que es personalmente súper importante, que es esta parte de la escala, ¿ya? Por defecto Arena, fíjense que dice mínimo 0, máximo 100, los incrementos de 10, que son las marcas que va a hacer, y estas dos son súper importantes. Auto scroll, ¿cierto? Y el porcentaje auto scroll, que en realidad también está relacionado con el anterior. ¿Qué es el auto scroll? En este caso, por ejemplo, me dice de 0 a 100 el eje. Si esto fuera minutos, la simulación le hiciera en minutos como tiempo de referencia, que ya eso, ¿cierto?, se ve en el run, en el setup del run. Si yo allá lo indico como minutos, aquí el eje X me va a mostrar 100 minutos de proceso, y cuando terminen esos 100 minutos va a pasar a los 100 siguientes. O sea, el gráfico como desaparece cada 100 minutos de ejecución en el fondo de tiempo simulado y va representando una nueva parte. No me muestra realmente todo el día de simulación, sino que es un gráfico móvil en el eje X, como para ver quizás con más detalle efectivamente el porcentaje de tiempo que yo voy, en el fondo estoy visualizando. Ese tiempo móvil, bueno, el auto scroll percent lo que hace es cuánto desaparece cuando se corre. Por ejemplo, si yo le digo 100%, bueno, va a ser 100 minutos, y después, cuando se borre, parte del 200 al 300. Perdón, del 100 al 200. Cuando eso se borra, pasa del 200, ¿cierto?, al 300. Y así va, pero lo borra entero, ¿cierto? Yo no veo la historia anterior porque la elimina. A menos que yo le cambie esto y le digo, por ejemplo, 50, ok, va a ir del 0 al 100 los primeros 100 minutos, y después se va a correr en realidad entre el 50 y el 150. Entonces siempre voy a tener un poquito de historia anterior todavía visible, y se va a ir sobre eso haciendo la parte gráfica nueva. El auto scroll también se puede desactivar, ¿ya? Lo dejo en falso y el eje queda fijo, pero ahí yo tengo que hacer un eje que efectivamente cumpla con el tiempo que a mí me interesa. En el mínimo y máximo yo le indico cuando quiero que empiece a graficar y cuando termine. Si esto, por ejemplo, fuera 8 horas de simulación, ¿de acuerdo? El mínimo de tiempo le puedo decir que sea en 0, ¿cierto? Y el máximo de tiempo, 8 horas, si están en minutos, si es por 8,48 son 480 minutos, por ejemplo, ¿de acuerdo?
Entonces me va a graficar entre 0 y 480, pero el eje fijo. Cuando lo dibujemos vamos a ver que el eje X está fijo, está completo ya para todo el tiempo de simulación. Y por lo tanto no hace esto de auto scroll porque lo desactivé. A veces es mejor eso. Si uno quiere realmente visualizar el día completo, es mejor eso. Si uno quiere que vaya variando porque le interesa algo más dinámico, perfecto. También se puede dejar con el auto scroll activo. En el caso del eje Y hace algo súper similar. También están obviamente todas las divisiones, colores y esas cosas que ustedes quieran. Pero fíjense que en la escala aquí dice, no es auto scroll, esto se llama el mínimo y el máximo de la escala estén sean automáticos. También en el fondo esto tiene una dinámica similar, pero por ejemplo si es un largo de cola, vamos a ver, les voy a dejar en automático, de hecho ahora para que lo vean, parte en 0 en el centro y en la medida que va encontrando ciertos clientes va moviéndose el eje Y, el eje Y se va ajustando en tamaño a lo que efectivamente ha visualizado. Si el máximo de la cola llega a ser 15, bueno, el alto del gráfico será de 15 y no más que eso, ¿de acuerdo? Si yo en cambio por algún motivo quiero tener ese alto del gráfico fijo, lo puedo hacer, solamente que esto lo tengo que pasar a falso, ya sea, bueno, si quiero el máximo es este, lo paso a falso, y aquí le tengo que decir cuánto es el máximo que quiero. Si estoy representando, por ejemplo, una cola, pero quiero que en realidad todos los gráficos por una cuestión de comparación estén con 30 de máximo, ¿cierto? Bueno, aquí lo fijo, lo pongo 30 y de esa manera todos los gráficos van a estar en la misma escala, no van a ser, ¿cierto?, dinámico. Pero es una decisión que obviamente depende de lo que uno analice. Pongámoslo en verdadero para que se ajuste solo. El mínimo y máximo obviamente funcionan cuando esto está desactivado, o sea, cuando están fijos. En ese momento activa el máximo y el mínimo. Si está en automático, lo hace del tamaño que necesite. Los títulos. Arriba, si es que yo quiero indicar algo, por ejemplo, podemos ponerle largo cola proceso 1 y se lo marcamos, por supuesto, y ahí arriba va a decir eso, si es que lo quisiera, ¿cierto?, darle un título. Y también tiene un pie, por si quisiera, ¿cierto?, abajo a poner una anotación. Por el momento eso no lo vamos a hacer. Áreas son los colores, básicamente, los distintos colores de fondo que existen. El panel, ¿cierto?, es básicamente lo que aquí vemos blanco, ¿cierto? El backwall es esta parte. Esto también, por ejemplo, lo podríamos cambiar un color diferente. A ver, es amarillo, por ejemplo. Es cosa de encontrar, ¿cierto?, quizás los mejores contrastes para efectos de visualización dado los colores de las líneas que esté ocupando. Y también, ¿cierto?, left, right, wall, floor, ¿cierto?, tiene distintos otros parámetros cuando quiero hacer gráficos también más complejos. La leyenda es esto, el que dice cola P1, acuérdense que ese cola P1 viene de acá, el nombre fue el nombre que yo le di a la serie de datos, ¿de acuerdo? Eso es lo que muestra. Y aquí básicamente, bueno, me preguntan qué formato quiero verlo en términos de tamaño y todo eso. Aquí le podemos achicar si queremos, ¿cierto?, el tamaño un poco, por ejemplo. Y lo otro es donde posicionarlo. Derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿cierto? En este caso, a mí normalmente me gusta más abajo, creo que molesta menos para el display, pero depende mucho, ¿cierto?, de lo que uno esté dibujando y del espacio disponible para dibujarlo. Y esto es básicamente, ¿cierto?, el display. El 3D en realidad no es algo como muy útil. Si lo vemos, hace eso, ¿ya? Es simplemente darle una profundidad a la línea. Si le damos un OK, de nuevo, tenemos nuestra cruz, ¿cierto?, como cursor y dibujamos el espacio donde queremos el gráfico con el botón, manteniendo el botón izquierdo presionado. Ahí estamos. Ahora lo vamos a hacer correr de nuevo. Fíjense que aquí el 0 está al medio. Y ahí está empezando, ¿cierto?, a crecer. Pero aquí hubo algo, sí, hubo un detalle que se me olvidó. Esto, ¿cierto?, está en 480 porque lo pensamos en minutos.
Eso necesariamente implica que en run setup debemos esto, tiempo base, las unidades de tiempo base las debemos pasar a minutos, porque ese es el valor, la unidad que ustedes indican aquí en el run setup, ¿cierto? En los tiempos bases es la unidad que usa en el eje. Ahora sí, ¿cierto? Lo vamos a visualizar mejor. Ahí se ve, ¿cierto? Porque estaba en horas. Entonces estaba esperando 480 horas de simulación, por eso no la veía bien. Se fijan que todavía no llega a 10 porque yo tenía la unidad mínima aquí de marca de 10. Si no llegamos a 10, esto no lo va a marcar. Así que ahí, por ejemplo, hay que tener cuidado, por supuesto, con el largo de la cola que yo indico también en las divisiones para efectos de que se indiquen, se visualicen claramente. En este caso, claro, nuestra cola no es precisamente muy larga. Ya, lo vamos a detener, vamos a hacer una pequeña modificación. Voy a hacer llegar el doble de gente para efectos de que generar una cola más larga, ¿cierto? En algunos momentos. Ahí sí. Llegamos a 10, la pasó. Llegamos a 20, la pasó. A 30. Exacta. ¿Ven? Eso es básicamente lo que hace. En este caso, claro, exageré, hay muy poca capacidad de atención para la cantidad de gente que está llegando y por eso la cola se está aumentando. Pero precisamente este comportamiento, por ejemplo, para mí es súper importante de analizar, ¿cierto? Esto es lo que yo quisiera visualizar cuando, por ejemplo, tengo un problema en un sistema de colapso o algo por el estilo. Para eso sirven los gráficos. También aquí tengo los indicadores si quiero ir viendo el número exacto que me está representando. Entonces estas dos herramientas de visualización, además del reloj, son tremendamente importantes, ¿cierto? Para poder estudiar la dinámica del sistema de manera adecuada.